que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Muy buenos días, que todos tengamos un excelente día. Aspiro a que mis invitados lo obtengan también, portándose bien con este informativo. ¿Cómo está, doctor Andrés León? Muchísimo gusto, doctor Medardo Leas, experimentados jueces electorales que nos han dado el honor de conocer la profundidad de los conceptos, de los valores que ustedes han ostentado y han exhibido durante desafíos político-electorales en todos estos años. El académico Gustavo Isch, que también ha escrito muchas crónicas de interpretación del momento electoral y político, también está llegando a nuestras instalaciones y lo tenemos una mesa reservada acá, más que mesa, una silla, ¿no? Sería una silla. Compañeros, buenos días a todos. ¿A qué tipo de evento estamos asistiendo los ecuatorianos? Lo que más comenta la gente es, ¿qué cantidad de candidatos, no? ¿Qué pasó? Se disparó el anhelo. Perdimos la autoestima. Nos hemos armado de una audacia impresionante. ¿Tengo yo méritos para aspirar a tener un puesto directivo en la sociedad capitalina, en la sociedad pichinchana o en mi tierra, en mi jurisdicción provincial o en mi ciudad, donde también sigo votando? Hay casos, ¿no? Pero en lo que concierne a la capital de la República, le preguntamos a Andrés León, doctor, ¿qué tipo de campaña atípica, diría yo, estamos nosotros observando en esta jornada? Bienvenido, caballero y distinguido amigo. Gracias, Gonzalo, por esta oportunidad y una satisfacción muy grande compartir esta mesa con Medardo Leas y luego seguramente con Gustavo Isch. Mira, yo creo que estamos asistiendo a unas elecciones bastante novedosas, digámoslo con un término positivo, porque tiene una serie de características que salen de lo común. Primero, un desborde de candidatos. Esto ya ha sido comentado en todos los tonos. Ciudades como Durán, que tenga 21 candidatos a alcalde, es ya verdaderamente alarmante, ¿no? ¿Y a qué se debe? Primero, a una ley electoral y una ley de partidos políticos que está muy mal, y a un manejo de esa ley que está peor todavía, porque han permitido una cantidad de inscripción de partidos, movimientos o grupos que no obedecen a ninguna tendencia ideológica y que simplemente son una serie de grupos humanos, digamos, que buscan, no sé con qué pretextos o con qué objetivos, buscan el llegar a estas posiciones de poder local. Esto ciertamente distorsiona todo proceso electoral. Yo no sé cómo van a hacer con una sola urna, porque hay una serie de errores cometidos, una urna con 350 votantes, es decir, por cada votante tenemos 7 papeletas. Solo en organizar las papeletas, ¿cuánto tiempo va a demorar la gente que está trabajando ahí? Lo tiene que ser después de las 5 de la tarde, cuando ha estado todo el día, que ya es una hora en que están cansados, y se va a demorar muchísimo. Esto, por un lado, ya te distorsiona el proceso electoral. ¿Por qué quieren ser candidatos? Habría que investigar un poco, porque la verdad es que muchos de ellos, creo yo, que en su conciencia saben que no tienen ninguna posibilidad de llegar a un puesto de elección. ¿Y qué diría un politólogo? Que son ustedes también, por la experiencia, a ver, ¿no? Una cosa es la experiencia, otra cosa es el meterse en los zapatos de esta gente que busca, y vemos que es un fenómeno generalizado, porque no es que en una ciudad o en un momento. Había una serie que se llamaba Audacias del Juego. Yo creo que aquí se pone en práctica porque no hay
posibilidad de que lleguen a nada. Quizá para tener en su currículo, poner ahí ex candidato a alcalde de Quito, pero como no se pone la cantidad de votos que obtuvo, ¿no? Y esto además permite que se distorsione también porque 1, 2 o 3 nombres son los que van a aparecer como los únicos con posibilidades, y esto nos va a orientar, si se quiere, de alguna manera la votación, aun que no quisiéramos tal o cual candidato, pero porque le vemos que es el único que tiene alguna posibilidad de llegar. Y esto es bastante grave para la ciudad. Más grave. Sí, adelante. ¿No? Más grave es que va junto con ese otro esperpento, que es elegir el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por votación popular. Es un hierro terrible del doctor Trujillo, ¿no? A ver, sí, pero también de quienes se han prestado a ello, porque parece que si vemos ese tipo de campaña medio rara que ha salido, que la vemos en la televisión o lo escuchamos en las radios, parece que los señores, muchos de ellos no saben a qué es lo que se han metido. Hacen unos ofrecimientos que no tienen nada que ver con el Consejo de Participación Ciudadana, y ese Consejo de Participación Ciudadana, así tuviera un comportamiento diferente, una integración diferente, encontramos que no obedece a unas necesidades nacionales y que definitivamente puede caer en manos de un gobierno o de un grupo político que pueda manejar algo que tiene un enorme poder. Yo creo que ahí tenemos que tener una imagen clara de lo que está pasando. Sí. ¿A cuál proceso estamos asistiendo, doctor Ish? Bienvenido, muy buenos días. Usted ha desentrañado este insuceso electoral que yo pienso que nos va a traer de alguna manera consecuencias tampoco nefastas, ¿no? Porque es un derecho constitucional, es un derecho democrático, pero este despertar a candidaturas me extraña, nos llama profundamente la atención, esa liberalidad y eso de sentirse también con todo el derecho de exhibir con su familia en su propio auto un afiche del papá de candidato, ¿no? Y andar pregonando o haciéndose ver de que está de candidato. ¿Qué se llama eso, sociológica o políticamente hablando? Buenos días, Gonzalo. Gustavo, gracias bienvenido. por la invitación. Buenos días a mis compañeros de panel y a la audiencia. Bueno, es un fenómeno que es propio de la arquitectura institucional democrática del Estado ecuatoriano, que en este momento no da más, que ya está soportando un edificio que se nota que se cae a pedazos. Claro, tuvimos 10 años previamente del reinado de un partido único, de un liderazgo que lo controlaba absolutamente todo y que llegó al poder y controló absolutamente todas las instituciones, merced a un deterioro también de la capacidad de representación de las viejas estructuras partidistas. En la práctica, al momento, esas 282 organizaciones que están presentándose, quizás entre ellas exista alguna excepción, yo no podría señalarla con claridad en este momento, pero están repitiendo de alguna manera los mismos defectos que fueron cuestionados en la década pasada y que antes de la década pasada también ya habían sido evidenciados por la ciudadanía. ¿Y no se fija usted en los partidos políticos que la ciudadanía toma la iniciativa de autocandidatizarse a nombre de la frescura política? Por supuesto, hay dos cosas. En el sistema electoral, el sistema de partidos tal como está planteado, se permite, se faculta, se facilita en las actuales circunstancias que haya esa cantidad de movimientos, de aspiraciones políticas expresadas en función de una supuesta apertura a la participación democrática. Pero en realidad lo que viene ocurriendo son dos cosas. La primera es el efecto de lo que señalábamos al inicio, es decir, en función del deterioro de la política tradicional, de las estructuras partidistas tradicionales que son caudillistas, que siguen reciclando los mismos políticos, las mismas figuras, las mismas propuestas, que comunicacionalmente no saben cómo conectarse con la ciudadanía de ahora, que no es la misma ciudadanía de hace 10, de hace 15, de 20 años, con los nuevos electores. También hay que entender, y esto es lamentable, que la política ya se ha convertido en
en un negocio prácticamente. O sea, Sí. es un modo de vida alrededor del cual giran una serie de estructuras de pequeños emprendimientos, entre comillas, pero también que encubren la ambición, la codicia y la mediocridad de un montón de gente que quiere llegar a los cargos públicos, sí, no para servir, sino para servirse de ellos. Eso es lo que está ocurriendo, pero eso es lo que estamos viendo también. El fulanito y el menganito también han llegado. Y mira ahora, cambiaron su vida. Y además yo soy superior. Yo en la escuela le ganaba reiteradamente las apuestas que nuestros padres respectivos hacían y los maestros que a mí me ponderaban lo talentoso que era y aficionado a la política, porque yo gané también la dirigencia del grado, qué sé yo. ¿Cómo serán ese tipo de reflexiones viendo los cursis de algunos candidatos, no? Hay que decirlo también con sincera transparencia. ¿Esa audacia de dónde procede? Una audacia inesperada precisamente porque la respetabilidad de los partidos políticos se ha derrumbado absoluta y completamente, doctor Oleas. Primero, buenos días, un cordial saludo a los contertulios y a los escuchos de este prestigioso medio de comunicación. Yo creo que vivimos el colapso de la democracia, porque no tenemos ni partidos ni movimientos políticos, son membretes, pero no funcionan ni como partidos ni como movimientos. ¿Y cuál es la diferencia? Membrete es una hoja que manda a imprimir en la imprenta de al lado, ¿no? Eso es un membrete. Tienen un nombre, un número y un color. Pero usan el logo del partido o el logo del movimiento. No funcionan como partidos, porque un partido político fue creado para preparar a sus líderes, a sus candidatos, para desarrollar programas que sirvan para solucionar los problemas que pide la sociedad que sean solucionados. Para eso están los partidos políticos. Pero no hemos visto aquí que los partidos políticos funcionan en época no electoral, solo funcionan en la época electoral, solo se activan para eso. Y como no tienen líderes, buscan a los conocidos, son los miembros de los reality show o gente conocida y punto, pero gente que no está preparada para ejercer la función pública, porque la función pública tiene que ser una función responsable, o sea, un administrador que tenga conocimiento de cómo administrar, por ejemplo, la alcaldía de una ciudad, la prefectura de la provincia. Pero no tenemos eso. Y tan es cierto es de eso que vemos que con un sistema electoral tan caduco como el que tenemos, que ni siquiera ha logrado diseñar un esquema adecuado de promoción electoral, simplemente permite que en vez de hacer la promoción de los programas o de los principios, tengamos nosotros la publicidad de los nombres, de las figuras, de los números y los colores. Entonces, nuestro sistema democrático colapsa porque además de no tener partidos ni movimientos políticos, no hay una cultura democrática. Por eso es que se llega al extremo de que en ciudades como Quito, al día de hoy, a pocos días ya de la elección, ni siquiera se sepa por quién votar. Más del 70% de los electores no ha resuelto por quién votar. En caso de prefecto, más del 80%. ¿No le escuché el porcentaje? 70%. Uy. No han escogido por quién votar. Y en el caso de prefecto, el 80%. Y eso es crítico, porque eso quiere decir que el ciudadano solo va a votar porque tiene que obtener el certificado de votación. Pero no, prácticamente no vota, no elige. Participa en un proceso al que se ve forzado. Y como no le interesa, entonces su decisión lo tomará al final y puede ser una decisión por cualquiera y por motivado a lo mejor porque es simpático, buena gente, es bonito, pero eso es crítico, por eso tenemos un sistema colapsado. Yo no he escuchado, por ejemplo, a los candidatos que den solución a los problemas que tiene la ciudad. No he escuchado. Quito, por ejemplo, no tiene tratamiento de aguas servidas. Los 2.700.000 habitantes botan todos los desechos al Machangar, llega al Guayabamba y llega hasta Esmeraldas. Nadie dice nada. Esto en un país de Europa y hubieran sido sancionados. Solamente España, por no tratar adecuadamente, es multado por la Comunidad Económica Europea. Aquí no pasa nada. El aire de Quito está tan contaminado que todo el mundo respira combustibles todos los días y nadie dice nada. Y siguen permitiendo la libre venta ahora de carros chinos. Y no pasa nada. Inundando a las ciudades de
de vehículos baratos. Entonces, estos temas no son tratados porque deberíamos entender que en un proceso de promoción electoral se deben tratar cuáles son los problemas que tiene la ciudad y sus soluciones, para elegir con conocimiento de causa. Pero si usted ve la cuña publicitaria, dice, vota por la 2, la 5, la 10, la 15, la 20, por fulano es tal, que es la solución y punto. ¿Pero solución a qué? Olvidándose que la propia Constitución dice que la promoción electoral que es diferente a la publicidad, porque con la publicidad se venden refrigeradoras, cocinas. No, aquí estamos promocionando ideas, conceptos, programas. Esa es promoción electoral. Se hará a través de debates temáticos. Entonces, nuestro sistema democrático está colapsado, no sirve, no hay cultura democrática y naturalmente no llegaremos a nada. Con el agravante de que las novelerías democráticas como esta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social quieren ser utilizadas por los mismos señores de la década pasada que aprovecharon este sistema de elección abierta para inscribir a un número de personas que ya están siendo identificadas, que son los representantes directos del señor Correa. Entonces, señores, ¿a dónde vamos a ir? La situación a futuro yo le veo muy crítica, no hay solución. Y volveremos a peores actores políticos y naturalmente a figuras que solamente llegarán al poder a lo mejor porque aportaron o dieron dinero para la campaña sin tener experiencias, conocimientos, y nuevamente volvemos al caos institucional en el que estamos viviendo. En el tema ciudadano o Ciudad de Quito, en el tema Ciudad de Quito, Ayuntamiento Capitalino, Alcaldía de Quito, para ser exactos, la revista Vistazo, último número que tenemos en manos, dice, hay una especie de cargamontón, y así ubican como intertítulo en un análisis bastante bueno de Carlos Rojas. El magazine guayaquileño destaca lo siguiente: Paco Moncayo, para analizar el tema quiteño. No sé si ustedes están o no de acuerdo. Paco Moncayo optó por aplicar una campaña de candidato ganador. 0 debates y una buena dosis de tarima y fiesta popular. Pese a que Sedatos asegura que el 76%, óigaseme bien, el 76% de quiteños no ha decidido por quién va a votar o por quién votar. Él, el señor general, está seguro de que está liderando absolutamente todas las encuestas. Eso le dicen sus asesores, colaboradores, en fin. Y por eso sus adversarios empiezan a acercarle. César Montúfar, de Concertación, le ha pedido públicamente volver a hablar de los informes de la Contraloría en la concesión del aeropuerto, por ejemplo, durante su administración. Y así poner en el debate el tema de la transparencia, mientras que en redes sociales relacionan a Moncayo como el candidato del actual alcalde Mauricio Rodas. Si el general no toma la iniciativa en el mensaje político, otros lo harán por él, dice el columnista de Vistazo. En el Consejo de Participación Ciudadana esto es importantísimo y tienen que ponerse las pilas. Ustedes van a configurar la venida o el retorno del correísmo a través de este Consejo de Participación Ciudadana. Y el picarón obviamente no ha descuidado esto que puede ser la estrategia a las que nos tiene acostumbrados, la viveza criolla, pues, ¿no? En la papeleta de candidatos hombres al Consejo de Participación Ciudadana, no todos son, como dije yo, personajes frescos. Muchos inscribieron algunas líneas de historia política en nuestro país. Y cada uno tiene sus luces y también tiene sus sombras. Y ahí, en este momento, hay dos gutierristas. El ex constituyente Fausto Lupera,
el exministro de Bienestar Social y Militar del 21 de enero, Patricio Ortiz. También está el exconcejal de Quito y hombre fuerte de Paco, el señor Pablo Ponce, de los terrenos, y a dos combatientes del correísmo, el ex vocal David Rosero y el médico Carlos Figueroa. Había descrito de tantas cárceles y persecuciones que he recibido, dice Carlos. ¿Será que la fama de años anteriores les levante el perfil? Yo tengo una lista, aquí hay una lista de magistrados constitucionales. Han entusiasmado a muchos sectores que ven eso como ejemplo, al contrario, ¿no? Que ven en Hernán Salgado, en la doctora Salazar, Daniela, la vice, en Enrique Herrería Bonet, en Teresa Núquez, en Alí Lozada, en Carmencita Corral, en Ramiro Ávila, académico, en Carla Andrade y en Agustín Grijalva, una importante cuota de experiencia, de renovación, de talento y especialmente de decencia política. Que Salgado, como su nuevo presidente, empiece su gestión por auditar a la Corte anterior por la calidad de sus fallos y por el dinero que supuestamente circulaba alrededor de ellos, es un magnífico y un buen comienzo. Pero luna de miel de esta Corte apenas ha comenzado y la verdadera evaluación vendrá después, ya que por sus fallos los conoceréis. Yo tengo una lista, la ubiqué, ya mismo la encuentro, y entonces ubicamos ahí a más de los que quieren apoderarse de este Consejo de Participación Ciudadana. Son figuras desconocidas pero correístas a muerte, ¿Qué se demoraría con tanto bandolero que tiene a su lado el tipo de Europa al poner o a enlistar los nombres de estos aspirantes a ser miembros del Consejo de Participación Ciudadana? Con lo cual, ¿qué milagros puede hacer, doctor León? A ver, yo creo que estamos viviendo un momento, y en esta elección última a la que has hecho referencia, que es bastante grave para el país. Primero, ¿cómo se ha designado los candidatos? Yo creo que no ha habido, no sé si los contertulios tienen algún conocimiento de que en cada uno de los partidos, movimientos o grupos, como se los quiera llamar, se haya hecho todo el proceso que manda la ley para escoger a los mejores. Creo que esto no se ha hecho y se ha vuelto al sistema de poner a dedo los candidatos que convengan o aquellos que se autoproclaman candidatos. Y esto, igual que para las candidaturas a la alcaldía, a los consejos, ha pasado con Participación Ciudadana, con este consejo, donde han aparecido una serie de nombres, algunos, como tú has dicho bien, desconocidos, pero que sabemos por dónde van. Alguien les ha dicho que son los submarinos de ataque que están entrando por ahí. Aunque, perdone, ¿por qué les dicen submarinos? Porque no están de frente, porque no los vemos abiertamente, porque no sabemos quiénes son efectivamente. Nada, no digamos no sabemos, no sabe la mayoría de la ciudadanía quiénes son. Entonces he mencionado algunos nombres y yo sinceramente, lo he dicho en otra oportunidad también, no sé definitivamente si por cuál de ellos se puede escoger para votar por ellos a conciencia, ojo, no simplemente para llenar una papeleta, o simplemente si vale la pena anular el voto. Porque yo creo que aquí el actual Consejo de Participación Transitorio tiene que revivir su idea, la idea que la presentó el doctor Trujillo en su oportunidad, sobre que era necesario eliminar o transformar el Consejo de Participación, quitándole alguna de las funciones, como era de designar a determinadas autoridades, y que esto vuelva a ser puesto en el tapete.
no se lo podía hacer cuando lo dijo porque no había Corte Constitucional. Y como no había Corte Constitucional, no había quien califique la pregunta si era constitucional o no. Ahora ya tenemos una Corte Constitucional y afortunadamente una Corte Constitucional muy respetable. Y creo que esto hay que resaltar. ¿Por qué logramos a Corte Constitucional respetable? Porque el grupo que se designó para que haga todo el trabajo para escoger a ellos fue un grupo de lujo, de personalidades que actuaban decentemente y frontalmente. Y creo que eso permitió que tengamos una Corte como la que tenemos. Lo demás ha quedado en una palabra que tú usaste y que me parece muy bien, candidatos cursis. No se me había ocurrido un término tan exacto para definir a quiénes son los candidatos a todo. Porque tenemos una cantidad de candidatos que no cumplen y de partidos y movimientos que no cumplen. Aquí y en varias oportunidades le he oído a Medardo reclamar para el tema de la promoción, pero resulta que aquí tenemos un fondo partidario que se da a los partidos disque para que hagan formación de cuadros. Yo quisiera que se estudie cuándo han hecho formación de cuadros o cuántos lo han hecho. Ojalá lo haya hecho 1 o 2, pero difícilmente, creo que hasta el número es exagerado. Y la promoción que viene, como decías en el caso de uno de los candidatos, no debate porque se siente ganador. ¿Puede ser ese un modelo de campaña? ¿No? Puede ser, si le parece a él bien, pero yo creo que el debate tiene que ser para que nos indique qué es lo que se quiere hacer, qué es lo que plantea de una ciudad como Quito, que a sus cerca de 3 millones de habitantes tiene ya una problemática verdaderamente grave que no se está enfrentando. Y atacarle a ese candidato, uno por lo que hizo antes, otro por decirle que es amigo, le he visto que le ponen con el expresidente Correa, le he visto que le ponen con el alcalde de Quito, le he visto. Eso creo yo que no tiene valor ninguno. Yo creo que el candidato o los candidatos tienen que debatir sus ideas, qué es lo que están proponiendo. Grave problema, no sabemos qué proponen. He escuchado a 2 o 3 de los candidatos, no de los ganadores, sino les he escuchado y me he ido a un diálogo con algunos de ellos y me he quedado, pero más confundido que antes de entrar, porque no se sabe qué mismo es lo que quieren hacer con esta ciudad. Y eso es muy grave, por favor. Creo que Quito está viviendo, y todo el país, una crisis son modelos política diametralmente opuestos, ¿no? Los sí que tenemos pregonan que, cada uno de los candidatos. Por favor, salimos del correísmo. ¿Y a qué queremos llegar? ¿Volver al correísmo o hundirnos más? Estas son las alternativas que nos están poniendo. Y yo creo que es necesario ya que tomemos conciencia como ciudadanos y que, ojalá, el Consejo de Participación Ciudadana vuelva a insistir ante el presidente en una consulta popular para cerrar ese Consejo de Participación Ciudadana con el modelo actual y quizá algún momento se haga un verdadero estudio de la ley de elecciones del Ecuador que tiene que cambiar. No me dejarás mentir que tú has propuesto muchas cosas al respecto, que es una ley que tiene errores terriblemente graves, que no permite, y peor aún, cuando hay un consejo electoral que tiene algunas novedades, que tiene gente que no tiene experiencia en la práctica electoral y que tiene que enfrentar unas de las elecciones más difíciles. Muchos de ellos. Bueno, pero tiene que enfrentar unas de las elecciones más difíciles. Porque yo son dije elecciones cuando le nombraron, dije, hijo, se fregó la cosa. No, y me salió allí. Pero mira, sí, el problema es es lo difícil de estas elecciones. El mejor consejo electoral habría tenido problemas, sí o no, por lo difícil, lo grande y lo conflictivo y lo novedoso. Pero peor todavía en la situación que estamos. Yo creo que tenemos que tratar de salir adelante como ciudadanos. Nuestra obligación es poner el hombro y tratar de que esta ciudad y este país encuentren las rutas que ahorita parecen perdidas. Tenemos tiempo para hacer rectificaciones emergentes. Respetable doctor Gustavo Isch. Sin ninguna duda. A ver, se viene mencionando muchísimo este tema de que hay un nivel de indecisión política de los electores alrededor de por quién votar. Técnicamente hay que aclarar una cosa. Cuando se entrevista a la ciudadanía y se le propone una papeleta ya con los nombres de los candidatos, que ya sabemos cuáles son, esa indecisión baja notablemente en su porcentaje. Es decir, está ocurriendo un fenómeno interesante en el sentido de que la indecisión obedece no tanto a la sobreexposición o la cantidad de candidatos que están, sino a que la gran mayoría de ellos
no representan y no empatan con las expectativas de los electores. Pero ya puestos en la opción de elegir por uno de ellos con una papeleta simulada, insisto, ese porcentaje de indecisión baja notablemente y prácticamente se establecen los rangos en los que tradicional o históricamente a estas alturas de un proceso electoral se manifiestan. Si nos atenemos solamente a lo que dicen las investigaciones, las encuestas, cruzamos los datos de todas ellas, hay encuestas más o menos serias, hay otras encuestas que realmente son un atentado, no hay que tomarles en serio. Lo que está ocurriendo en Quito es que no hay ningún nivel de polarización. ¿Cómo es que no hay que tomarles en serio? Es que son encuestas, pero miren, están nosotros... es que están circulando informaciones y sobre todo por... No, si lo mío es un chiste. Y sobre todo por las redes sociales. Están circulando datos o encuestas montadas, urdidas, trabajadas, y cuando uno se pone a investigar, ni siquiera a través de las propias redes se da con los responsables de estos datos, de estos detalles. Más allá de estos rangos, de esas diferencias entre los porcentajes, hay una tendencia más o menos definida alrededor de las candidaturas a la alcaldía y a la prefectura, en la que dos listas en cada uno de esos casos puntean la intención de voto y muy de lejos le siguen otros candidatos. Yo dudo muchísimo que en lo que resta de la campaña electoral esa diferencia pueda ser remontada. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo las estrategias o los estrategas, entre comillas, de estas tiendas electorales? Lo obvio, atacar a los candidatos que van primero con la finalidad de tratar de convencer precisamente al porcentaje de electores que se encuentran en los rangos de voto blando o de indecisión. Pero lo están haciendo tan mal, lo están haciendo de una manera tan precaria, que es impresionante cómo en Quito uno de las principales sensaciones que tenemos los electores en relación a la pérdida de liderazgo de esta capital se traslada en propuestas publicitarias, en propuestas de campaña tan cuestionables como aquellas que están posicionando el uso de una chancleta rosada como símbolo de la reivindicación y del empoderamiento de las mujeres en la política de esta ciudad. O cuando tenemos ya 4 casos de plagio de piezas publicitarias, 2 de estos casos de plagio, uno en Quito y otro en Cuenca, obedecen a una pieza de publicidad española, a la misma pieza de publicidad española, lo cual quiere decir que estos asesores, que estos publicistas, que esta gente que está alrededor de los candidatos está obrando de una manera no solamente antiética, sino con una precariedad académica y una experiencia política deleznables. Eso es lo que está pasando en Quito. Está pasando que en Quito los temas como el liderazgo de la capital se han perdido. Y también a nivel de lo que era la percepción de la provincia, de la importancia de la provincia. Un porcentaje mayoritario del 50%, de más del 50% de gente no sabía para qué sirve la prefectura. No sabía qué es la prefectura. Y cuando se les preguntó cuál es usted reconoce un liderazgo fuerte para la candidatura a la alcaldía o a la prefectura, casi el 80% no lo reconoce. Pero ¿qué ocurre? En esa sobrepoblación de candidatos y de precandidatos que han surgido en medio de este panorama tan que estamos comentando, efectivamente no se encuentra ningún nivel de identidad con aquellos que están pugnando por acceder a los cargos a los que pretenden llegar. Y como usted bien decía, Gonzalo, el 90% de ellos, si no es más, están plenamente convencidos, seguros y ciertos de que no tienen la más mínima oportunidad de ganar las elecciones. Cuando se hace la misma investigación para el Consejo de Participación Ciudadana, algunos otros consultores, colegas míos, me van a dar la razón, había candidatos que aspiraban a la alcaldía, que aspiraban a la prefectura, y cuando veían las encuestas, cuando cruzábamos la información y entendían que no tenían ninguna posibilidad, regresaban a mirar hacia el Consejo de Participación Ciudadana y no sabían qué era, no sabían tampoco para qué servía. Y si usted le pregunta al elector, no a la gente que está articulando sus opiniones, opinando en las redes sociales o en estos espacios de comunicación, sino al común de los mortales, no saben para qué sirve el Consejo de Participación Ciudadana, no saben lo que se está jugando en esa elección. Entonces, si ni siquiera muchos de los precandidatos y actuales candidatos al Consejo sabían para qué sirve eso, ¿qué podemos esperar también del elector? Ahí nos estamos jugando todos los ecuatorianos una carta sumamente compleja, difícil y a la que hay que mirarla con mucha atención. Yo
no soy partidario de una suerte de campaña que en este momento se está ventilando nuevamente a través de las redes sociales, como si las redes sociales pusieran los presidentes o pusieran a los políticos en los cargos. Eso no es así, eso es un error. Ese es otro juego de audacia. Sí, señor, porque mire, una campaña implica el uso intensivo de todos los recursos técnicos posibles para que en una contienda política de cualquier naturaleza se llegue a alcanzar un objetivo. Y por ahí, que 3, 4, 10 personas muy respetables, muchas de ellas, digan, vota nulo para el Consejo de Participación Ciudadana para que no ingresen los submarinos del Correato, nos estamos jugando un nivel en el que no se está entendiendo que para ganar esa tesis se requiere una campaña debidamente articulada en el que todas las personas que estén de acuerdo con esta tesis se reúnan, concierten, desarrollen un programa, utilicen recursos de publicidad, recursos de comunicación, le hagan entender a la gente lo que puede ocurrir. Y no pensar que de una manera un poquito irresponsable, diría yo, que llamar al voto nulo nos va a garantizar que no entren los submarinos del Correato, porque eso no va a ser así. Los submarinos del Correato van a seguir haciendo campaña. La campaña ya está en curso. La gente que no es del Correato está legítimamente interesada en llegar a ocupar el Consejo Nacional de Participación Ciudadana. ¿Para qué? Y van, ¿Qué van a hacer? Y van ellos a seguir haciendo su campaña. Ahí, el momento que contemos los votos, Gonzalo. Con el quinto poder en las manos, de nuevo, ¿qué pueden hacer? Seguramente ahí, cuando contemos los votos, ahí vamos a decir, hoy nos equivocamos. Sí, entraron un montón de submarinos porque no desarrollaron una campaña en toda la regla. ¿Para qué debe servir el Consejo de Participación? La mayor cantidad de candidatos, doctor, son pertenecientes o han sido afiliados al movimiento correísta de amplia gama. Son nuevamente los mismos oportunistas o sus hermanos o sus hijos o sus parientes. Son familias dedicadas a la industria correísta, de las uñas bravas, para no decir otra cosa. Entonces, ellos están conscientes, les ha dicho Rafael, si nos tomamos de nuevo el quinto poder, este Consejo de Participación Ciudadana, que fue un invento con Alberto Acosta Espinosa, del mismo, yo recuerdo claramente, del mismo Correa, y de cuyo desempeño en estos últimos años se encarga el editorial de la revista Vistazo, último número. Miren lo que dice algunos párrafos, porque los medios de comunicación, si no nos preocupamos primero de este quinto poder, le estamos condenando al Estado ecuatoriano a otra fase de correísmo puro y mucho más agresivo, mucho más vengativo, con actores mejor entrenados, qué sé yo, para todo. El editorial de Vistazo, me ponen atención, por favor, especialmente los iracundos. Algunos constitucionalistas consideran al quinto poder la función de transparencia y control social un engendro legal. Un engendro legal. Otros más entusiastas, dice la revista Vistazo, último número, un engendro legal. Otros más entusiastas, como el expresidente de la Asamblea, Alberto Acosta Espinosa, como una institución creada con buena intención. Con buena intención. Como el camino hacia el infierno, lleno de buenas pero que no funcionó. Con buena intención, pero Alberto Acosta, padre, no funcionó, dice, porque Correa no lo permitió. Y ahora deduzco que fue una novelería, dice, o ha dicho. Indistintamente de las posiciones, la función de transparencia y control social en la práctica fue la soga con la cual se ahorcó a las instituciones democráticas. Consolidó durante una década un régimen autoritario y corrompido, corrupto. Todo lo contrario de las supuestas intenciones originales. Ustedes que votaron por Correa, la mayor parte, que me están escuchando, ustedes tuvieron una sana intención. Ya repetir el mismo juego sería ya una intención de otra índole. Ustedes también pasan a ser el escuadrón de corruptos electores, porque se han enseñado a ese clima. Y fue, dice el editorial de Vistazo, un experimento que además de nefasto para las libertades públicas,
resultó muy costoso. En 10 años de funcionamiento, su presupuesto total fue de $132 millones, con una plantilla de 430 funcionarios. ¿Me están oyendo, estimados votantes? Se limitó a pedir rendiciones de cuentas. A eso se dedicó este organismo. A las autoridades que lo hicieron con fastuosos actos públicos, con libros lujosísimos. Yo tengo montones y no tengo dónde votar, porque son cosas ridículas, valoraciones de ellos mismos alabando sus trabajos institucionales, sus creaciones, en fin. Decían que han ejecutado unos programas que nunca existieron y donde se robaron muchísimo dinero. De esto no nos hemos ocupado. Es decir, no se cumplió con la función de investigar casos de corrupción, por ejemplo. Ignoró las denuncias sobre Odebrecht y la repotenciación de la refinería. Ustedes le ven una toma. Ayer estuve revisando en mi archivo. En una toma en Esmeraldas, donde se abrazan nutridamente, ¿no?, el señor detenido Capaya, él me está oyendo en su lugar de detención. Allí se abrazan con Glass, con una ternura impresionante y un logro. Lo logramos. Y ahí estaban otros que nacieron de maestros técnicos internacionales de petróleos, que antes vendían libros o vestimentas. Me refiero a uno que llegó a la presidencia de Petroecuador. Y al último, en el fondo, estaba el fiscal de ese entonces, don Galo Chiriboga. Se ubicó atrás, en pleno telón, pero ahí estaba. De lo contrario, Galo, te puedes observar, hay fotografías en abundancia. Pero bueno, no sorprende que con estos antecedentes el clamor ciudadano por reemplazar las cabezas de la institución haya recibido un apoyo mayoritario en la consulta del 2018. Durante este año, un consejo transitorio presidido por Julio César Trujillo ha intentado enmendar los entuertos. No ha sido una tarea fácil, pero hay esperanza en muchos de los cambios. Una Corte Constitucional conformada por notables juristas se ha dado, gracias a Dios, un contralor acucioso. Hay discrepancias sobre el Consejo de la Judicatura, sin embargo habrá que juzgarlo por los resultados. Y está pendiente el nombramiento clave del fiscal general. La persona encargada de la vindicta pública, que precisamente en la década pasada no cumplió con sus obligaciones. Sin embargo, a futuro quedan dudas importantes. ¿Merece seguir existiendo una novelería jurídica como la que estamos comentando? Ahí les dejo para que piensen. ¿Merece seguir existiendo una novelería jurídica aunque se cambiara el método de nominación de sus integrantes? Y cambiando el método de integración de sus integrantes, ¿cabe entregarle la elección de las principales autoridades de control a 7 personas? Definitivamente no, dice la revista Vistazo. Hasta sus creadores, como el expresidente de la Asamblea Constituyente, Alberto Acosta, consideran que este es un aspecto a reformar. Como no se ha planificado hacerlo en las elecciones del próximo marzo, hay que convocar a una consulta en la que se preguntaría sobre transformar a la Contraloría en un tribunal de cuentas y sobre la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana
o si se lo mantiene sin su poder para nombrar a las autoridades claves para el buen funcionamiento del Estado y el respeto a las libertades públicas, doctor Medardo Oleas. Muchas gracias. A ver, este es el punto más importante que los ecuatorianos debemos analizar, porque la solución no está en elegir a 7 desconocidos para otorgarle la facultad de elegir fiscal, Consejo de la Judicatura, que controlan todo el sistema de administración de justicia en el país, Consejo Nacional Electoral, Corte Constitucional, Superintendencia de Bancos y Compañías, que hasta ahora no se los nombras por la serie de intereses que hay. 7 personas que no tienen idea de cómo funciona la administración de justicia, ¿van a encargarse de la nominación de esas autoridades? El anterior Consejo de Participación Ciudadana lo conformaron personas afines. Había la primera presidenta, que era una dependiente, el señor Patiño. No sabía ni hablar, nunca dio una entrevista. Solo estaba ahí para votar y levantar las manos y cumplir las consignas que le asignaban, encargaban, ordenaban. Esto es un absurdo. Se había planteado que es hora de, vía consulta, preguntarle a los ecuatorianos si queremos que se suprima el Consejo de Participación. La respuesta va a ser mayoritaria, sí, pero ojo, hay que hacer otras reformas. Y una reforma más clave que se viene ya analizando y planteando, la conformación de la Asamblea Nacional, que no hay que descuidarse, porque tal como está constituido es un absurdo. Por ejemplo, se plantea que la nueva Asamblea Nacional, si se hace una reforma, esté constituida por 2 cámaras. La primera, que solo sea legislativa, conformada por un legislador por provincia y otro más por cada 500,000 electores, no habitantes, electores. Y una Cámara de Senado conformada por un asambleísta por provincia, no asambleísta, sería ya un senador por provincia, más otro por cada 1,000,000 de habitantes. Entonces tendríamos 2 cámaras, una de 60 legisladores que solo legislan y otra de 30 que fiscaliza y se encarga de la nominación de las principales autoridades. Con esa nueva estructura nosotros tendríamos por lo menos a los representantes de todas las provincias que son electos por vía directa, encargándose de una delicada función, cuál es la nominación y el control. Porque si no se hace eso, volvemos a lo típico, no, el país no va a cambiar. Tenemos que buscar una nueva estructura moderna que nos permita salir adelante. Porque si no estamos viendo, por ejemplo, qué pasa con el Consejo Nacional Electoral. Ponen a los mismos interesados, se hacen unos arreglos y los mismos políticos corruptos de antaño manejaron hasta la nominación de la presidencia. ¿Para qué? Para tener el control total. Y las peleas no son por la organización del proceso, sino naturalmente el control en cada provincia, porque saben que como esto va a ser un caos, en el reconteo estará el control, porque ahí si yo tengo 3, voto a favor y listo. Esas trampas, pero por favor, señores, la modernización implica cambiar esta estructura constitucional y después irnos por las legales, porque también, por ejemplo, la Fiscalía no funciona, la actual estructura de la Fiscalía no funciona, está colapsada. En el mundo se les da la investigación de una cantidad de cosas a la policía. ¿Qué tiene que estar investigando la policía los delitos de la calle que nos aterrorizan a los ciudadanos? Esto hace la policía. Los casos de corrupción, ¿quién lo investiga? La Contraloría. Si hay un indicio de responsabilidad penal, va a la Fiscalía. No es que va a la indagación previa, otra vez comienzan desde el inicio, no. Va a la segunda fase de instrucción fiscal. Que sean fiscales especializados en auditoría, en Contraloría. Pero Pilas Correa, ¿no? Se creó este órgano transitorio para él ser el gerente general de las decisiones nacionales. Y controlar todas las instancias del Estado. Así es. Entonces, si nosotros no cambiamos esta estructura caduca, corrupta, que no ha funcionado, no lograremos nada. Doctor León, aquí le preguntamos nosotros en esta mesa, no estaba aquí Julio César, estaba por teléfono, y le consultamos, doctor, aquí equivocamos. Y él nos responde, aquí equivocamos, doctor Trujillo, le dijimos. Esta es una entrevista exclusiva de la cadena Democracia en días anteriores. Vea lo que nos contestó. Que hace algunos meses sugerí que se convoque una consulta popular, entre otras cosas, para
una enmienda constitucional en la que se considera qué pasa con este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que yo creo que ciertamente es innecesario. Como hay que ceñirse a la Constitución, era materia de un estudio que estaba encargado a una comisión integrada por un abogado designado por Moreno y un abogado designado por el Consejo que yo presido. En la consulta popular de febrero pasado, el pueblo nos confió dos tipos de atribuciones o facultades, unas extraordinarias que las hemos cumplido ya a cabalidad y otras ordinarias que son las que estamos cumpliéndolas, esperamos cumplirlas hasta el último día que estemos en funciones. El nuevo Consejo no podrá invocar ninguna facultad extraordinaria porque la decisión de febrero se agotaba con nosotros y nosotros ya la hemos agotado. Y en cuanto a las ordinarias, bueno, tienen que ceñirse a lo que dice la Constitución, a lo que dicen las leyes. Andrés León y también usted, Gustavo y señor doctor, tenga la moda, a ver, caballeros. Estas palabras interesantes dichas por José Trujillo tendrían que ser analizadas, porque en la primera parte lo dice muy claramente. La propuesta hecha para cambiar el Consejo de Participación Ciudadana, sea eliminándole o quizá disminuyéndole en sus funciones, en propuestas como la que se ha hablado en esta mesa, que podría ser perfectamente viable sobre un Senado que tome esa parte de las atribuciones, entre otras. Pero esto fue, esa fue una propuesta que yo creo que la aplaudió la ciudadanía, al menos la ciudadanía, aquellos que nos interesamos en esta cosa. Nos parecía muy, muy lógico. No, estamos asustados por esta cosa. Mi pregunta es, ¿por qué claro no va adelante aquello? Que se nombró dos abogados. No sé si estos abogados han presentado un informe, si se han reunido el abogado representante del Consejo de Participación y el del presidente de la República para que puedan tomar una María decisión. Paula Romo, la actual ministra del Interior, era una. Y Pablo Dávila era el Pero otro. se han reunido, lo han hecho, han sacado ya una conclusión. A Hay una Pablito Dávila propuesta de para que el mencionar. presidente de la República haga una nueva consulta popular con el tema de la Contraloría y quizá otros temas fundamentales que hay que a lo mejor se pueden solucionar a través de una consulta popular. No todo, a veces le creemos que la consulta popular es la que nos va a arreglar toda la situación del país, pero algunas cosas sí las podemos conseguir. Y yo creo que en esto habría que, voy a usar una palabra que no es la más apropiada, habría que presionar al Consejo de Participación Ciudadana actual para que insista ante la Presidencia de la República y se haga esa consulta. Aquello de que las funciones extraordinarias se agotan, a ver qué es lo que va a interpretar el nuevo Consejo de Participación, como quiera que esté integrado, y si a lo mejor encuentran la salida, porque aquí encontramos siempre la salida para esas cosas, encuentran por donde el atajo, por donde puedan echar abajo muchas de las cosas que ha hecho este Consejo y que ha hecho bien. Qué grave sería que echen abajo la Corte Constitucional, por mencionar lo mejor que ha hecho este Consejo actual. Qué grave sería que un Consejo de esa naturaleza sea acabado, y me preocupa, en cambio, que estemos todavía con esta inquietud. ¿Quién va a ser el fiscal de la nación? Yo no sé si ustedes me pueden dar una, pero que los candidatos tengan tan bajas calificaciones en una prueba, no conozco qué prueba las habrán hecho y no soy abogado, pero me parece sumamente preocupante el que haya candidatos que tengan 6 sobre 20, como alguien decía. Si eso nos pasaba en la escuela primaria, cuando nos calificaban sobre 20, estábamos perdidos el año nomás, pues no teníamos chance ni siquiera de ir a supletorios. Por favor, esto es lo que le falta al país, le falta organizarse. Y yo creo que aquí estamos el Consejo, en lo peor, doctor León, porque el Consejo tiene la obligación de terminar esta obra que ha venido realizando, poniendo las bases para que en adelante no se pueda dar pasos atrás. Sí, allí iba un chonero. Nosotros tenemos choneros en este proceso electoral. Créanme, estoy muy molesto con lo que digo, pero hay choneros, verdaderamente. Miren ustedes, señores oyentes, primera plana, Diario Expreso de esta mañana. La Fiscalía recupera el poder de contratar personal. Estábamos reclamando nosotros, pero miren ustedes que le entregan a la nueva fiscal general encargada, efectivamente,
el Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura le dio ayer un espaldarazo a la Fiscalía. María del Carmen se llama la... Maldonado. Maldonado. Sí. Sí. Madrina es la Izquierda Democrática. Sí. Ya les digo por qué. Al restituirle el poder de hacer contrataciones ocasionales de personal que le fue restado hace 13 meses por el Consejo Transitorio. Con ello se atiende a la primera urgencia de llenar 277 vacantes en la institución. Tomen en cuenta el número, 277 vacantes. María del Carmen Maldonado, presidenta de la Judicatura, le otorga a su colega que estuvo aquí con nosotros, la subrogante, la capacidad, Ruth Palacios, la capacidad de nombrar a estas 277 personas. El Ministerio Público ha pedido al menos 400 nuevos fiscales. Dice la crónica de Expreso de esta mañana que se eligen bajo concurso porque los 840 que hay no se alcanzan para atender 360,000 denuncias. Y nos dirán, ¿pero esto no es lo que nos están pidiendo? ¿No es esto lo que están pidiendo? Que designen más fiscales, que solucionen el problema. Solo una pequeña cosa, si me permites. Ya la Fiscalía puede hacer nombramientos. Miren Sí, yo no conozco mucho del tema jurídico como tal, hasta dónde llega, pero una declaración de la fiscal encargada decía que no va a haber concurso para estos 200 y tantos, sino que va a ser de las bases, yo no sé de qué cosa. Ahí es donde más me preocupó. Quien quiera que sea el que nombre, por favor, pero que alguna cosa tiene que haber para saber si se nombra a dedo, si se nombra por concurso. Pero si lo que estamos viendo con este exministro, porque les presta el partido, la número 5 por la que están solicitando, exhortando a que voten, le presta la número 5, ¿no es cierto?, al correísmo. Le premian con semejante indignante exculpación. Si eso comenzamos a ver, quiere decir dos cosas. Que los que manejan los juicios, los procesos, son fiscales y jueces correístas, para que hayan, ¿no?, obviamente pagado el favor que les hace este pícaro también de nombrarles, digamos, de entregarles el partido para que en su membrete construyan esta campaña a los correístas que quedaron sin partido. Entonces, ahí está clarísimamente que ellos manejan la justicia. Por eso, la decisión que han tomado respecto a la inconducta de este señor, exministro, y el abogado de este señor dicen, como son los mismos los que van a sancionar los otros delitos, 2 en total, dice, van a seguir el mismo camino de exculpación. Así es el trato, casi nos dice, en la cara a todos los ecuatorianos. Entonces, como dicen en la calle, ¿de qué estamos hablando, Gustavo? Sí, efectivamente. Y me parece que es un error para la gente que está alrededor de la gestión política, de las decisiones políticas importantes que se están tomando aquí en el país, pensar que el ciudadano común no se da cuenta de muchas cosas, no está entendiendo lo que está ocurriendo. Por el contrario, las preocupaciones que se manifiestan constantemente alrededor de temas como la economía, como el desempleo, como la inseguridad, evidencian que el ciudadano día a día percibe que hay un manejo absolutamente inadecuado o ineficiente que no alcanza a responder con soluciones a la situación crítica por la que estamos atravesando. Eso es lo que se registra, eso es lo que permanentemente se está viendo y se está viviendo. A mí me parece que
el régimen está jugando en este momento al borde de la cancha. Sí. O sea, yo creo que los tiempos políticos y las posibilidades políticas de tomar decisiones que beneficien a todos, a todo el país, pensando en el futuro, es cada vez más corto, es cada vez más escaso. No es ya a estas alturas solamente un problema de terminar la transición hacia la institucionalidad democrática que se perdió en el correísmo. La crisis es una crisis sistémica, la crisis es una crisis que pasa por la política, que pasa por el manejo de la economía, que pasa por la gestión de lo público, el acercamiento hacia el ciudadano, la apertura de canales de comunicación y de participación absolutamente transparentes, a través de los cuales la ciudadanía también pueda efectivamente poner su voz y ejercer los niveles de auditoría que corresponden tanto a nivel de lo local cuanto a nivel de lo nacional. Si pensamos que seguir jugando a posicionar noticias semanalmente para distraer la atención de los temas de fondo, creo que estamos cometiendo un error de percepción y estamos jugando con los tiempos al límite. Esto que viene ocurriendo y la preocupación que tiene... la dispersión en Palacio también es muy grave. Totalmente. El tiempo que se han tomado para reestructurar políticamente el Ejecutivo les está pasando hay tres corrientes de en administración este popular en la presidencia del respetable presidente Moreno. Bueno, hay ya lo interno y hay ya lo externo. Sí. Eso es lo que se evidencia con las decisiones que se están tomando. Y el proceso electoral, lejos de concederle un respiro al régimen, en términos de que pensar que la gente se va a entretener mucho con la campaña y que de aquí a marzo y luego con los resultados tendremos una situación que nos permitirá tomar oxígeno como poder ejecutivo, me parece que es un error, porque lo que va a ocurrir son algunas cosas. Primero, que va a haber una debacle evidente del movimiento oficialista en las elecciones. Y eso se va a leer como la absoluta ausencia de respaldo político del actual gobernante y de su capacidad de tejer alianzas y encaminar cierto tipo de decisiones que pasan todavía innecesariamente por la Asamblea, por ejemplo, y la Asamblea es hasta la fecha ese espacio donde con mayor claridad se muestra lo patético que es el manejo de la política ecuatoriana. Tiene una serie de tareas pendientes en las que es clarísimo que no terminan de ponerse de acuerdo aquellas fuerzas y aquellos criterios que giran alrededor de la figura del actual mandatario. Y eso se percibe día a día con las personas que no tienen trabajo fijo, que el sueldo no les alcanza y con una serie de temas que no terminan por ser resueltos. La impunidad de la que tanto hemos hablado. Yo tengo aquí una reflexión, no solamente es que hay impunidad en el manejo de los recursos públicos por parte de quienes ejercieron el poder, ya se está convirtiendo esto en una suerte de impunidad política también para muchos que creen que solamente con emitir el voto cumplieron su responsabilidad con el país. Eso no puede seguir ocurriendo, porque precisamente con ese tipo de visión es que se mantuvo durante toda la década a aquellas personas que se hicieron de manera absolutamente corrupta con los recursos de todos y que generaron niveles de autoritarismo y de mal manejo que nos han llevado a la crisis que tenemos. No puede seguir manteniéndose la calidad de la representación política en los niveles en los que está. Y eso depende del elector, Gonzalo, del elector. ¿Apoyamos entonces la consulta popular o qué remedio tiene todavía esta situación para eliminar el quinto poder que creó el correísmo? Es, creo que una obligación del presidente de la República realizar una convocatoria para eliminar un consejo que se ha demostrado que no sirvió absolutamente para nada, sino solamente para concentrar el poder y darle facultades extraordinarias a un presidente de la República que usó y abusó de todos los recursos del Estado y que tuvo el descaro de decir públicamente que era el jefe de todas las funciones del Estado. Así fue. Entonces yo creo que los ciudadanos debemos de exigir al presidente de la República que realice una convocatoria, porque además la reforma a la Constitución vía enmienda, como el término que le quieran utilizar, pero vía consulta, hay que hacerlo, porque además el poder radica en el pueblo. Y si los ciudadanos somos los que pedimos que se haga esta enmienda, tiene que respetarse, porque además este punto ha sido suficientemente estudiado, analizado y consensuado.
Yo no he escuchado, por ejemplo, a una sola persona que esté en contra de que se suprime el Consejo de Participación. La reforma adicional es esta que yo planteo, que la vengo vendiendo ahí en todos los foros para que simplemente también se cambie la estructura de la Asamblea. Porque 135 ciudadanos, o 139 creo que son de la Asamblea, no funciona. Por eso hay que especializarla, hacer una Cámara Legislativa y otra que tenga el control y la nominación, como la del Senado. Pero todo que nazca precisamente de los ciudadanos a través de una nueva estructura, que cada provincia ponga uno. Y entonces yo creo que hay que impulsar esas reformas, porque nosotros tenemos una grave deuda, la Asamblea tiene una grave deuda con los ecuatorianos. Las reformas que piden no lo han hecho. En carpeta de orilla está la reforma urgente al Código de la Democracia, porque si nosotros no tenemos una estructura sólida para que funcionen los partidos políticos, no lograremos nada. Okay. Miren, señores, lo que sucede ahora, por ejemplo, todos los candidatos, lo único que han hecho es cambiarse de camiseta. De correístas pasaron a socialcristianos, pasaron a ser de creo. Entonces, señores, esa falta de ética es lo que preocupa a los ciudadanos, porque los dueños, los caciques de las provincias, siguen manejando las provincias, ahora con otras camisetas. En Guayaquil le sacaron a un candidato como el rey de los camisetazos, ahí tenía una colección de camisetas de todos los partidos. Sí. Y eso en un país donde hubiera un poco de ética sería una vergüenza, sería una sanción moral para este señor. En Guayaquil no es una vergüenza tener el juego de camisetas. Pero ahí viene el otro punto. Nosotros reclamamos a los políticos, pero también ¿dónde está la responsabilidad ciudadana? Exacto. Porque nosotros, al no tener una cultura política, aceptamos que todas estas cosas sean normales. Llegamos al extremo de que ni siquiera sabemos cómo elegir. Yo, por ejemplo, sí quiero denunciar públicamente que tiene que la forma como se han inscrito las candidaturas. Hay distritos. Un señor que vive en el norte, un distinguido abogado, está como candidato del sur. Una señora que vive en Cumbayá, por otra candidatura, está como candidata del norte. Otra que vive en Conocot está por candidata del centro, solo para ponerle ejemplos de cómo se manipula a la ciudadanía y la falta de interés de los ciudadanos. Después veremos que se ha conformado un consejo municipal con gente que no saben de dónde salió. Pero si nosotros votamos, la responsabilidad es nuestra. Entonces, llamado a los ciudadanos para que este caos también nosotros lo compongamos con una participación activa, responsable, que nos interesemos por la cosa pública. Que a mí no me interesa la política. No, señor, una cosa es ser activista político y afiliado a un partido. Otra cosa es la política desde el punto de vista ciudadano que me obliga. Por mis hijos. Por mis hijos, por mi familia, por mi país. Por mí mismo. Por mi ciudad, a escoger a los mejores habitantes. Si usted es un ciudadano que no le importa que esté acumulada la basura en la esquina, es un mal ciudadano. Si le da lo mismo ir por la calle y caerse en un hueco, es un mal ciudadano. Claro. Entonces hay que cambiar de conceptos. Regrese al monte. Sí, que se vaya al monte, pero aquí ciudadanos tenemos que cambiar. Yo les dije hace un momento, quita huele a gasolina y a nadie le importa. A nadie le importa. Sí. Entonces yo creo que tenemos como ciudadanos que reaccionar. Quitemos a las mafias políticas con una verdadera participación ciudadana. Los túneles están deteniendo el tráfico vehicular hasta por 2 horas, 2 horas 30, y se ha convertido ya en una costumbre, digamos. ¿Verdad, estimados amigos oyentes que me han pedido a gritos que por favor reclame por esta circunstancia? Están perdiendo hasta los trabajos. Se quedan corchados ahí. Es terrible el asunto. Pero el monarca decía lo siguiente: yo soy dueño de todos los poderes. Yo soy el máximo en todo. No me vengan. Ustedes saben el resto. Yo mando en este país. Miren cómo lo hacía. Abran los oídos. Recuerden, la mente tiene una cosa que se llama memoria. Y la memoria se alimenta, distinguidos médicos, ojalá nos puedan dar una ayuda. ¿Con qué se alimenta la memoria de las poblaciones, de los ciudadanos? ¿Por qué este fenómeno está ocurriendo en Europa, en Asia, no se diga en África y en América Latina? No hay memoria ciudadana. Vean lo que decía Rafael Correa cuando presidente. El presidente de la República no es solo jefe del poder ejecutivo, es jefe
de todo el Estado ecuatoriano. Y el Estado ecuatoriano es poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, poder electoral, poder de transparencia y control social, superintendencias, procuraduría, contraloría, todo eso es Estado ecuatoriano. Elíjale de nuevo. Ya volvemos. Inicio de espacio promocional y publicitario. Ser primero es más que un número, es una actitud, una forma nueva de ver las cosas. Es innovar, sorprender, estar a la vanguardia. Porque Capitán manda y todos siguen. Ahora tú puedes ser el primero. Presentamos Inversiones BDP, por primera vez en Ecuador. Todos